En el mundo en constante cambio en el que vivimos y en el que las soluciones de gestión de la asistencia sanitaria para los pacientes, sus cuidadores y los profesionales de la salud también están en constante evolución, en UCB hemos identificado la necesidad de pacientes, cuidadores y profesionales de la salud de ser capaces de gestionar con éxito las expectativas que tienen acerca de la experiencia con su tratamiento. UCB Cares es un servicio de UCB Pharma para dar soporte al paciente disponible para todas las personas a las que se ha prescrito un medicamento de UCB, así como para sus familiares, cuidadores y para profesionales de la salud que gestionan su tratamiento, respondiendo preguntas sobre cualquier medicamento de UCB que le hayan prescrito. UCB Cares le ofrece a usted y a los profesionales de la salud que le atienden un solo punto de contacto para apoyarle durante su tratamiento con medicamentos de UCB y otros servicios relacionados. Puede contactar con UCB Cares visitando nuestra web UCB Cares, un equipo que proporciona soluciones para pacientes. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva jornada de webinars de la SEP. Hoy hablaremos sobre las diferencias clave en los fármacos antiepilépticos, la evolución desde el inicio de tratamiento a largo plazo. Lo primero, me gustaría agradecer a la SEP la organización de estos webinars, a UCB también por su colaboración para todos estos proyectos docentes, a los ponentes que creo que nos van a hacer una tarde muy amena y, por supuesto, a todos los asistentes. Así que esperemos que esta tarde esté entretenida. A lo largo de la tarde veremos un poco, repasaremos la farmacología de la epilepsia desde los albores hasta lo más reciente, lo más actual y claves en el manejo farmacológico de la epilepsia. Para ello, sin dilatarlo, vamos a empezar ya y el primer ponente con el que contamos es el doctor Xavier Salas. Aunque no necesita presentación, bueno, pues la verdad es que por si hay alguien muy joven que aún no tenga referencias, hay que decir que actualmente es asesor emérito de investigación, pero hasta hace nada era el director de epilepsia de la unidad de epilepsia del Hospital Vall-d'Hebron. Y si vamos para atrás, pues ha estado ejerciendo también la epilepsia en el Hospital Central de Asturias de Oviedo y se formó en el Hospital de la Timona y en el Centro Sant Pol de Marsella. Su actividad muy amplia ha estado centrada, entre otras cosas, en el tratamiento de la epilepsia y ha sido justo merecedor de premios científicos de las sociedades españolas de neurología y de epilepsia. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Xavier, por tu presencia aquí. Y yo creo que nos vas a hablar, ¿no? La primera charla versará sobre aspectos clínicos clave en la evolución farmacológica. Adelante cuando quieras. Muchas gracias, Siana, por esta amable presentación. Y yo también tengo que decir gracias a la Sociedad Española de Epilepsia por seguir formándonos con estos webinars y, en este caso, pues a UCB por patrocinar esta sesión. A mí me ha parecido interesante el tema y, como pongo en los conflictos de interés, pues en esta preparación pues no hay conflictos y es intenta ser una reflexión personal de la evolución del tratamiento farmacológico de las epilepsias a lo largo de las últimas décadas. Y bueno, a lo largo de la vida profesional pues he recibido temas económicos por todos estos laboratorios en orden cronológico, a los cuales también necesito darles las gracias. Entonces, la primera cuestión es ¿por qué tratamos la epilepsia? Pues cada ataque de epilepsia facilita la aparición del siguiente, aumentando la inestabilidad de los elementos nerviosos. Y la tendencia de la enfermedad es a perpetuarse, sobre todo si no acertamos con los tratamientos determinados. Y esto lo dijo William Gowers en 1881 y en su tratado escribió que en su consulta era capaz de controlar el 64% de sus pacientes
estaban libres de crisis. Acuérdense, los que me están escuchando, de esta cifra, 64% controlados de la epilepsia. ¿Y con qué los controlaba? Pues vemos en esta diapositiva como ya tenía los bromuros, pero también utilizaba otros fármacos u otras sustancias que todavía están actualizadas, y yo destacaría una de ellas, cannabis indica, porque era muy rica en cannabinoides, o sea que los tiempos seguramente vuelven. Había sustancias que no llegan a ser fármacos, pero que todavía se utilizan en la medicina natural, como esta que se llama Gelsemium sempervivens, y otras sustancias que nos pueden llamar más o menos la atención. Si pasamos a los años, en 1940, en el Tratado de Neurología del doctor Barraquer Ferré, que era el director del Servicio de Neurología del Hospital Sant Pau en Barcelona, pues en su tratado escribía esto: los ensayos terapéuticos realizados para el tratamiento de la epilepsia son numerosísimos, y esto es debido a su frecuente irreductibilidad y a la vaguedad etiopatogénica en que se ha mantenido esta grave y antigua neuropatía. ¿Qué fármacos utilizaban en aquellos momentos, en 1940? Pues ya tenían los bromuros, igual que Gowers, tenían luminal, el fenobarbital, veremos después que había aparecido en 1912 en el arsenal terapéutico y utilizaba unas dosis, como pone aquí, entre 100 y 300 miligramos al día, y el tartrato boricopotásico, además de algunas sustancias que también había utilizado Gowers en el siglo precedente, como la belladona y el opio, y unos tratamientos que nos pueden llamar la curiosidad, como es la autohemoterapia, la autosueroterapia o incluso la terapia induciendo fiebre al paciente. A lo largo de los años, los neurólogos siempre hemos tenido una idea de cómo sería el fármaco antiepiléptico ideal. Y veamos aquí las propiedades: la absorción oral completa, farmacocinética lineal, sin ser inductor ni inhibidor a nivel enzimático, sin metabolitos activos, sin interacciones, sin efectos neurotóxicos ni adversos, con una dosis eficaz, fácil, rápida y desde el inicio, si es posible una sola dosis al día, y que tenga una presentación fácil de ingerir, sobre todo pensando en la edad infantil, o fácil de identificar pensando precisamente en los ancianos. Y una de las propiedades más interesantes, disponible por vía oral y vía intravenosa. En cuanto al fármaco ideal para el tratamiento de las crisis en situaciones de urgencia, pues debería ser disponible por vía parenteral, eficaz contra todo tipo de crisis epilépticas, potente con volúmenes pequeños y rápidos, penetración rápida en el sistema nervioso central y permanencia en el sistema nervioso, no interacciones ni metabolitos activos, una buena tolerabilidad local y sistémica y utilizable después por vía oral de manera cómoda. Tenemos las ideas claras en esto. ¿Cuál sería lo ideal? Y esta carrera por el fármaco antiepiléptico ideal, pues nos expone esta diapositiva, que es una clásica, o mejor dicho, una constante en las exposiciones de tratamiento de la epilepsia, que es el recorrido desde los bromuros en 1860 hasta la actualidad. Solamente quedarnos con dos ideas. Entre 1860 y 1990 hubo 8 fármacos disponibles, y entre 1990 y 2016, 18 fármacos. Es decir, la carrera por alcanzar este fármaco pues sigue constante. ¿Qué fármaco utilizamos? Pues todos estaremos de acuerdo en que tenemos o necesitamos tomar en consideración tanto la edad, no es lo mismo tratar a un niño que un adulto que un anciano. El tipo de crisis sigue siendo uno de los parámetros fundamentales a la hora de decidir el fármaco. Cada vez más el tipo de síndrome epiléptico. Tenemos ahora en consideración las enfermedades asociadas distintas de la epilepsia y los tratamientos farmacológicos correspondientes. La posibilidad de embarazo, el cumplimiento terapéutico. Ya desde el inicio necesitamos intuir si el paciente va a ser un buen cumplidor o no.
Y uno de los temas importantes es los efectos adversos, tanto idiosincráticos como crónicos. Finalmente, la situación sociolaboral en el adulto o bien el aprendizaje y escolaridad en los niños. ¿Y qué fármaco prescribimos? Pues estarán también de acuerdo en que depende de dónde hayamos hecho la especialidad. El aprendizaje del MIR te va a marcar inicialmente cuáles son los fármacos que utilizan tus adjuntos, tus maestros. La literatura científica, los neurólogos en general tienen fama de ser buenos lectores y buenos analizadores de los artículos. La opinión de los denominados expertos, que se supone que son los que tienen mayor experiencia. Sin duda, el marketing de la industria farmacéutica, y podríamos hablar de esto, ya que alguno de los fármacos pues, ha sucumbido probablemente en parte por falta de eficacia, pero también en parte por una falta de un marketing adecuado. Y finalmente, afinidades personales. Todavía hoy en día, pues algunos colegas son capaces más de prescribir fármacos clásicos y no tanto nuevos antiepilépticos por su experiencia. No hay nada que decir. Vamos a hacer un poco de recorrido desde la década de los 1980 y he escogido esta década porque es allí, en el año 1983, cuando personalmente empecé a dedicarme fundamentalmente a los pacientes con epilepsia y por tanto me ha dado una visión en primera persona. ¿Qué ocurría entre 1980 y 1990? Pues había a nuestra disposición los denominados fármacos clásicos. Fenobarbital, ya lo hemos comentado, en 1912. La fenitoína fue, recordemos, fármaco procedente de Estados Unidos, en el cual se había experimentado prácticamente por primera vez en animales y ya había salido un fármaco aparentemente muy potente, como veremos. La primidona, que rápidamente se metaboliza a fenobarbital y por tanto forma parte de los denominados barbitúricos. Etosuximida, valproato, carbamazepina y las dos benzodiazepinas que había, clonazepam y clobazam. ¿Cómo se trataban los pacientes en general? Pues se solían utilizar combinaciones que ya venían en una propia pastilla o cápsula, que era fenitoína y fenobarbital. Concretamente, 100 miligramos de fenitoína, 50 miligramos de fenobarbital, y lo que se solía prescribir era desayuno, comida y cena, lo cual equivalía, como han podido ver, a 300 miligramos de fenitoína y 150 de fenobarbital. El valproato era considerado un fármaco prácticamente solo para la edad infantil y además tenía la mala fama de que había producido casos de hepatopatía, incluso mortal, y por tanto era un fármaco delicado y no se solía utilizar mucho en el paciente adulto. La carbamazepina, el tegretol, se utilizaba generalmente a dosis bajas. Veamos, solo había tegretol con la presentación de 200 y se solía dar desayuno, comida y cena. El fármaco más utilizado en aquel tiempo fundamentalmente era la fenitoína por dos causas. Una es porque los tratados, los libros que podíamos leer venían de Estados Unidos y la segunda causa probablemente es porque en aquel momento era el único fármaco, aparte de las benzodiazepinas, concretamente aparte del ribotril, que tenía una disponibilidad por vía intravenosa. Una cosa curiosa de aquellos tiempos es que la determinación de los niveles plasmáticos de fármacos antiepilépticos era considerada fundamental, de tal manera que si un paciente estaba bien controlado de las crisis, pero tenía unos niveles plasmáticos por debajo del denominado rango terapéutico, muchas veces se subía la medicación. Es decir, se hacía un verdadero tratamiento de los niveles plasmáticos de los fármacos. Ningún fármaco clásico demostró superioridad en cuanto a eficacia en las crisis de inicio focal, en las denominadas crisis parciales, en los estudios bien diseñados, publicados en New England o en epilepsia, y tanto fenobarbital como primidona, como fenitoína, carbamazepina y valproato tenían una misma eficacia. Se discutía la superioridad de carbamazepina respecto a valproato en las crisis de inicio focal. Valproato se consideraba más eficaz en las crisis generalizadas. Y poco a poco,
la elección se basaba más en los efectos adversos que en la eficacia. Con los fármacos antiepilépticos clásicos, aproximadamente el 70% de los pacientes controlaban la epilepsia. El porcentaje de efectos adversos era alto, pero muchos eran tolerables, sí controlaban la epilepsia. Y rápidamente ya pues, nos dimos cuenta de que el control de las crisis dependía fundamentalmente del síndrome epiléptico, de tal manera que los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil eran controlados hasta casi un 90%. Si tenían una esclerosis medial temporal, pues menos de la mitad podían controlar las crisis. Y ya no digamos si tenían un síndrome de Lennox-Gastaut, pues menos del 5% llegaban a quedar libres de crisis. Esto era lo más temible con los fármacos clásicos, la aparición de efectos graves, idiosincráticos, tanto el rash cutáneo como la aplasia medular y la hepatopatía. Y unos efectos cosméticos, fundamentalmente la hiperplasia gingival por fenitoína, que eran aceptados por la mayoría de pacientes y de médicos, siempre y cuando pues, controlaran las crisis, pero era un efecto prácticamente constante en los pacientes tratados con fenitoína a medio o largo plazo. Desde el punto de vista farmacocinético, ninguno de los fármacos clásicos alcanza lo que sería el ideal, que como pueden ver aquí en la diapositiva, pues el 100% sería lo que tendría desde el punto de vista farmacocinético un fármaco ideal, y en cambio, pues tanto fenobarbital como sobre todo fenitoína, carbamazepina, valproato, apenas alcanzan la mitad, o sea, un aprobado. Como hemos comentado, lo más temible eran los efectos idiosincráticos de estos fármacos clásicos. Algunos de ellos eran muy graves o incluso mortales, y vemos aquí en este esquema clásico como todos los fármacos son capaces de provocar pues estos graves efectos secundarios: anemia plásica, fallo hepático, Stevens-Johnson, agranulocitosis, etc. ¿Qué ocurrió en la década siguiente? Entre 1990 y el año 2000. Pues en 1990, como saben los que lo han podido estudiar, porque algunos de ustedes seguro que son jóvenes y no lo han podido utilizar, cuando salió el primero de los nuevos antiepilépticos, que fue la vigabatrina, pues veremos qué sorpresas nos llevamos. Y después ya salieron rápidamente la motrigina, felbamato, oxcarbazepina, gabapentina, topiramato, tiagabina y finalmente levetiracetam. Estamos en la década de 1990 al año 2000. Por primera vez, pacientes con epilepsia focal no controlada quedaban libres de crisis. Y más de la mitad de los pacientes tratados con Sabrilex, que es el nombre comercial de la vigabatrina, eran respondedores. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que los nuevos fármacos eran más sencillos, tenían menos interacciones farmacológicas, y poco a poco también fue perdiendo importancia los niveles plasmáticos, que una década anterior eran muy importantes, y desaparecían o disminuían en gran medida los efectos cosméticos, fundamentalmente la hipertrofia gingival. Sin embargo, todavía había reacciones idiosincráticas graves, síndrome de Stevens-Johnson, con la motrigina, con felbamato, y a finales de esa década de los años 90 tuvimos pues una gran desilusión al descubrir unos efectos adversos totalmente inesperados que habían pasado desapercibidos en los estudios clínicos, en los ensayos clínicos. Y tales fueron, pues inicialmente, los brotes o las psicosis provocadas fundamentalmente por vigabatrina, pero también en algún caso con la motrigina y topiramato, algunas veces explicados por un fenómeno de normalización forzada, pero otras veces como un fenómeno idiosincrático difícil de explicar. Eso fue un efecto adverso inesperado. Y el otro, sobre todo, la afectación del campo visual por parte de la vigabatrina.
Y otra de las cosas que ocurrió fue que fármacos prometedores de los nuevos antiepilépticos que entonces se empezaban a utilizar cambiaron hacia otras enfermedades y así, por ejemplo, como saben todos, la gabapentina se dedicó más al tratamiento del dolor neuropático y la tiagabina prácticamente desapareció y se utiliza fundamentalmente como estabilizador del sueño o como incluso ansiolítico. En el momento de comparar la utilización de los nuevos antiepilépticos con los clásicos, pues se hicieron algunos estudios interesantes. Este es uno de ellos, el famoso estudio SANAT. Como saben, comparaban en los pacientes con epilepsia focal los nuevos fármacos con el carbamazepina y, como vemos en la tabla, ninguno de ellos superó en eficacia a la carbamazepina. Y lo mismo ocurrió con el valproato contra la motrigina o topiramato en el mundo de las crisis generalizadas. Valproato siguió siendo el más eficaz. Es decir, aquellos críticos con los nuevos antiepilépticos pues tenían hasta cierto punto razón de que los nuevos antiepilépticos no habían sido más eficaces en este tipo de estudios. Cuando se tiene en cuenta la eficacia y la tolerabilidad, pues salieron algunos esquemas que nos orientaban y así, por ejemplo, este estudio que era basado en el análisis de todos los pacientes que habían participado en los ensayos clínicos, vean aquí, por ejemplo, más de 1000 pacientes con levetiracetam, pues bien, el más potente había salido topiramato, sin embargo, la tolerabilidad no era nada buena, y el mejor parado de todos, de este listado, era levetiracetam, que tenía un alto índice de eficacia y pocos efectos secundarios. El mejor parado en cuanto a tolerabilidad salió la gabapentina, pero era muy poco eficaz. ¿Qué ocurrió ya en una década que todos ustedes conocen perfectamente y ya me corregirán si hay algún error en esta reflexión? Pues aparecieron nuevos fármacos, rufinamida, pregabalina, zonisamida, estiripentol, eslicarbazepina, y en la década del 2000 hasta recientemente, el levetiracetam se fue instaurando como el fármaco inicial en muchos casos, tanto en urgencias como en unidades de cuidados intensivos, como en neurocirugía, como en oncología, pues conocieron bien el fármaco, lo utilizaron y lo que ocurrió fue lo que me atrevería a decir que la epilepsia empieza a ser difícil cuando levetiracetam, cuando Keppra no funciona. Fenitoína y fenobarbital prácticamente disminuyeron mucho su uso y en la mayoría de estudios, de opiniones de expertos, de guías clínicas, al menos en nuestro país y en la mayoría de países de Europa, pues no se aconsejaba utilizar estos dos fármacos. Fueron apareciendo fármacos específicos para síndromes epilépticos, por ejemplo, rufinamida en el síndrome de Lennox-Gastaut o estiripentol en el síndrome de Dravet. Sin embargo, los estudios a largo plazo siguieron demostrando que persiste la epilepsia farmacoresistente en una proporción bastante parecida a la tenida en cuenta años antes. Desde el punto de vista farmacocinético, estos nuevos fármacos pues se van acercando al fármaco ideal. Y, por ejemplo, en esa década ya teníamos pregabalina y levetiracetam como 95 puntos sobre 100. Solo les faltó el poderlos utilizar una vez al día. Los estudios a largo plazo de series, como saben todos, la serie de Martin Brody y su escuela en Glasgow, pues nos fue marcando un poco cómo era la evolución de los pacientes con epilepsia desde el inicio del diagnóstico, y aquí vemos una publicada en el año 2010, pues fíjense, 68% están libres de crisis en la visita final. Si se acuerdan, 64% Gowers, no está mal. Pero sí que es verdad que la gran mayoría estaban en monoterapia, un porcentaje más bajo con solo 2 fármacos y a muy bajo 3 o 4 fármacos. En cuanto a efectos adversos,
hay un estudio que merece la pena destacar, pues que fue un estudio multicéntrico, español, seguramente algunos de los oyentes participaron y lo publicó la doctora Carreño y colaboradores, sobre 579 pacientes mayores de 18 años a los que se les hacía dos cosas. Por un lado, si reportaban espontáneamente efectos adversos y se distinguió monoterapia en el gris claro y biterapia o politerapia en gris oscuro. Y fíjense, el 24% de los pacientes referían efectos adversos de forma espontánea. Cuando lo que se hacía era pasar un test de efectos adversos, el porcentaje de ellos ascendía al 59% en los casos tratados con un solo fármaco y ascendía al 71% en los politerápicos. O sea que si preguntas, encuentras efectos adversos. Si solo te dedicas a ver si el paciente tiene más o menos crisis, pues muchos de los efectos adversos pasaban desapercibidos. ¿Qué ocurre en la última década, donde ustedes ya todos, me imagino que ya tienen experiencia propia, quizás estarán de acuerdo conmigo, aparecieron la cosamida, perampanel, brivaracetam, fundamentalmente. Sigue la búsqueda del fármaco antiepiléptico ideal. Además de las crisis, hay un interés y preocupación por las comorbilidades, la ansiedad, la depresión, los trastornos de la memoria, en definitiva, la calidad de vida, han tomado parte del enfoque o del tratamiento adecuado de los pacientes con epilepsia. En esta década se han iniciado tratamientos más específicos para determinados síndromes, generalmente con una base genética, como puede ser la esclerosis tuberosa o diferentes encefalopatías, fundamentalmente debidas a trastornos genéticos en los canales iónicos. Sigue la esperanza en encontrar fármacos que sean verdaderamente antiepilépticos y no antiacrisis o antiataques. Y existe una necesidad y una crítica constructiva de muchos de los autores en mejorar los modelos animales de epilepsia, porque se siguen utilizando los modelos de hace más de 50 años, y en mejorar los ensayos clínicos. En cuanto a la farmacocinética, los fármacos de última generación, pues tanto la cosamida como brivaracetam se acercan mucho al ideal, no alcanzan el 100%, precisamente por lo que comentamos antes, que se necesitan 2 tomas al día. ¿Qué datos no han cambiado en estas décadas? Pues, en mi opinión, la mitad de los pacientes sigue libre de crisis desde la monoterapia inicial, y esto no ha cambiado. Hay pacientes que podríamos llamar superrespondedores, y es que con un tratamiento generalmente a baja dosis son capaces de controlar todos los ataques de epilepsia. Y eso de la baja dosis es interesante porque ya trabajos clásicos de Inglaterra, de Reynolds, pues vieron que, por ejemplo, entre el 22 y el 77% de los pacientes libres de crisis tenía unos niveles de fenitoína por debajo del llamado rango terapéutico, por debajo de 10 miligramos litro. Más tarde, el equipo de Brody pues también se dio cuenta de que 470 pacientes consecutivos desde el inicio del tratamiento, pues el 84% de los libres de crisis continuaba tratamiento con Tegretol a una dosis considerada muy baja, por debajo de 600 miligramos al día, y en cambio seguían con el control de las crisis. El grupo de la doctora Falip y Belviche también demostraron que en la epilepsia generalizada idiopática, dosis bajas y niveles bajos de valproato son capaces de seguir controlando a los pacientes que están libres de crisis. Por tanto, si la epilepsia es fácil, pues una monoterapia inicial adecuada puede controlar al paciente. Y la última cosa que no ha cambiado es que el tratamiento con un nuevo fármaco puede controlar entre el 3 y el 5% de pacientes que previamente eran fármacos resistentes. Me atrevería a decir incluso con los últimos fármacos como brivaracetam, que eran súper fármacos resistentes, y en cambio alguno de estos pacientes, al darle un nuevo antiepiléptico, pues queda por primera vez en su vida libre de crisis. Yo no sé por qué y me gustaría mucho saberlo, pero no sé si se sabe.
Siguiendo un poco con este optimismo de que hay pacientes de que pueden llegar a ser libres de crisis después del largo recorrido, pues fijémonos en este tipo de trabajos de pacientes en los cuales se ha rechazado tratamiento quirúrgico por una serie de circunstancias o de propiedades de su epilepsia, pues cómo les va a medio plazo, después de 4,4 años de haber rechazado el tratamiento quirúrgico, pues el 76% mejoran y el 21% llegan a estar sin crisis. Y de estos que están sin crisis, más de la mitad puede ser atribuible a nuevos fármacos antiepilépticos. Por tanto, podríamos decir que los nuevos fármacos han demostrado su efectividad y han provocado cambios positivos en el tratamiento de las crisis epilépticas. A pesar de no disponer del fármaco antiepiléptico ideal, los últimos se acercan mucho. Los avances en el conocimiento van a permitir tratamientos más eficaces, pero más complejos, sin duda, y es posible que se puedan encontrar fármacos verdaderamente antiepilépticos y no solamente anticrisis. Sin embargo, la última diapositiva pues, nos da un baño de humildad, como siempre, y recordemos que el que nosotros seamos capaces de controlar las crisis de un paciente no quiere decir que este paciente esté curado de la enfermedad. Y esta frase terrible también se la debemos a Gowers. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier, por esta presentación tan bonita que ha repasado, ¿no?, la historia de los fármacos antiepilépticos en epilepsia. Me sobrecogió un poco, ¿no?, ese porcentaje de pacientes libre de crisis que ya tenía Gowers en la consulta. ¿Qué hemos ganado? ¿Un 5%? ¿Un 10%? No hemos mejorado mucho. Una pregunta. Este mare magnum de fármacos, tenemos un montón de fármacos que los epileptólogos manejamos bien en la consulta, pero a lo mejor al neurólogo general la verdad es que un conocimiento profundo de estos fármacos pues a veces le supera, ¿no?, cuando uno está en eso. ¿Cómo podemos atajar esto o hacer la vida más fácil para el tratamiento de las epilepsias fuera de una consulta de epilepsia? Pues una excelente pregunta, pero no sabría qué contestar porque en realidad cuando eres neurólogo y te dedicas más a un campo, lo que solemos hacer es complicarlo. Es como si evitáramos que los otros colegas manejen igual que tú esta patología, ¿no? No sé si se hace adrede, creo que no, porque también pasa pues, con el Parkinson y pasa con las demencias y pasa incluso con la cefalea, que era aparentemente más fácil. Y resulta que ahora pues, probablemente se ha complicado mucho, no digamos ya la esclerosis múltiple, por poner algunos ejemplos. Me da la sensación de que tendríamos que ser capaces de hacer estudios comparativos, sobre todo en monoterapia, y ya determinar o demostrar de una vez si hay algún fármaco que sea realmente más eficaz que otro. No lo sé, si es que no lo sabemos hacer o si no hay un interés especial en demostrar superioridad y todo el mundo se conforma hasta ahora en demostrar una no inferioridad y así se puede llegar a la monoterapia. Creo que lo debemos corregir. Bien. Me llamó la atención también lo de la piretoterapia y no sé si puedes explicarnos algo más o si hay algo más de información sobre ese método que parece contradictorio, ¿no?, con lo de que la fiebre desencadena crisis, pero que la usaban para el tratamiento. La verdad que yo me leí el capítulo ese del tratado de Barraquer-Ferrer y no lo explica, pero posiblemente hay algunos pacientes, pocos, que cuando tienen una enfermedad infecciosa o vírica o un proceso que les dé fiebre, dicen que mejoran las crisis. Lo que estamos más acostumbrados es al revés, ¿no?, a las crisis febriles y sobre todo en la infancia, que la fiebre sea uno de los factores favorecedores, pero puede ser que modifique a lo mejor el sistema inmune y ahora mismo no lo sabemos, pero en aquellos tiempos se hacía. Creo que inyectaban inyecciones de alcanfor para tener fiebre, o sea que el método era un poco bruto.
Le recuerdo al público que si quiere hacer alguna pregunta nos la puede hacer llegar y yo se la trasladaría a los ponentes, y mientras vemos si nos llega alguna más, pues a lo mejor una curiosidad pero muy concreta, y es si a ti te queda en la consulta algún paciente con Sabrilex, porque yo tengo a 3 que no he sido capaz de convencerlos, porque realmente lo que decías, con el Sabrilex quedaron libres de crisis y no hay quien los mueva de él. Sí, nosotros habíamos analizado el tratamiento en la unidad en el Vallebrón hace unos cuantos años y, curiosamente, el fármaco más recetado, teniendo en cuenta el pool de que eran de 1.557 pacientes, si no recuerdo mal, el fármaco más recetado era el valproato. Y le seguían las carbamidas, tanto oxcarbazepina como carbamazepina, y después acababa de salir o estaba prácticamente el levetiracetam, con lo cual le estaba ganando puntos, pero sí que quedaban un pool, si no recuerdo mal, eran 6 pacientes tratados con Sabrilex, y lo que tú comentas. El doctor, no me quite este tratamiento porque fue el que solucionó la epilepsia, por tanto yo, aunque me reduzca un poco el campo visual, pues ya veré un poquito menos, pero prefiero la epilepsia controlada. Sí. Y ya la última pregunta, y luego en el debate seguiremos profundizando en estos temas. Contabas que en parte la prescripción de un fármaco dependía también del aprendizaje de la especialidad, y aunque no te voy a preguntar por un fármaco en concreto, si tuviéramos que aprender con el doctor Sales algún consejo en concreto para el tratamiento de la epilepsia. Está complicado, pero bueno, depende. A veces, fíjate, bueno, y tú lo sabes perfectamente, Xiana, que a veces algún paciente difícil te viene y no ha probado Noiafrem. Y resulta que le das una dosis de 10 miligramos de Noiafrem por la noche y al menos durante un tiempo largo se controlan las crisis. O sea, hay pequeños artilugios que te pueden salvar. Y uno de los que te salva también, sin duda, es el disminuir o simplificar el tratamiento. A veces nos vamos empeñando en ir añadiendo fármacos y al final lo que logramos es que aquel paciente pues tome 4 antiepilépticos y entre ellos seguramente se interfieren, y lo que tienes que hacer es disminuir el tratamiento y aparentemente ajustar la dosis de 2 de ellos. Yo diría estas 2 cosas que se me ocurren ahora sobre la marcha. Perfecto. Y una pregunta del público, y con esto yo creo que ya lo dejamos aquí. Nos preguntan, nos dicen que la tendencia es mantener a pacientes controlados de crisis con fármacos antiepilépticos a dosis bajas, a expensas de niveles plasmáticos por debajo de los valores normales. No entiendo bien, pero entiendo que la cuestión es lo que comentabas tú, ¿no? De los niveles antes. Sí. Bueno, es una buena reflexión esta, ¿no? Como siempre hay el péndulo que va de un sitio a otro, y si hemos empezado en los años 80 que había una biterapia casi constante de la mayoría de pacientes, fundamentalmente fenitoína más fenobarbital, después hubo una verdadera persecución a la biterapia y se fundamentó todo en que la monoterapia era lo ideal. Creo que en estos últimos años hay una cierta tendencia a pensar que a lo mejor es más fácil combinar 2 fármacos a una dosis más baja, que no tengan efectos adversos dosis dependientes, y en cambio tengan un efecto sinérgico los fármacos y puedan controlar la epilepsia. Yo creo que en los próximos tiempos seguramente veremos algún ensayo clínico que vaya a demostrar que una biterapia adecuada con dosis bajas de 2 fármacos es mejor que forzar una dosis al máximo. Yo creo que esta pregunta va muy acertada en este sentido. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo por la presentación. Gracias. Y ahora vamos a pasar a la segunda charla, que el título es Brivaracetam, retomando la importancia del control de las crisis focales abilaterales tónico-clónicas, y el ponente es el doctor Juan Rodríguez Uranga, que es el director médico del Centro de Neurología Avanzada de Sevilla, y que además, entre todas sus inquietudes, también está la docente y es el organizador habitual del Simposio Internacional sobre Epilepsia, que ya va por la 10ª edición y que organiza
todos los años con grandes ponentes y que siempre resulta de interés y que tiene un alto interés en el manejo de fármacos y por eso, bueno, está aquí hoy para hablarnos del manejo en concreto del brivaracetam. Cuando quieras, Juan. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación a este simposio, a todo el grupo de la SEP y a UCB Pharma, como no. Muchas gracias, Siana, por la presentación. Y la verdad, y supongo que el estar hoy aquí hablando del brivaracetam está en relación con que llevamos trabajando en nuestro centro con el fármaco ya casi 10 años, desde los primeros ensayos clínicos que se pusieron en marcha en el país, ¿no? Yo os voy a contar la experiencia no solo en los ensayos clínicos, sino también en la vida real con los trabajos multicéntricos a nivel nacional que hemos hecho en este país y en el seno de la SEN y del grupo de la SEN. Os pongo ahí la imagen del descubrimiento, porque aunque pone que yo soy de Sevilla, soy onubense, y como sabéis es la cuna del descubrimiento y esa es la estatua de Cristóbal Colón, que fue el gran descubridor, y hoy como vamos a hablar del descubrimiento, de este redescubrimiento de un nuevo fármaco, del último fármaco como es el brivaracetam, me he atrevido a poner una foto de mi ciudad. Este es mi disclaimer, donde comentar que brivaracetam, como sabéis, está indicado como terapia concomitante de la crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en pacientes con epilepsia a partir de los 4 años. Realmente los primeros ensayos fueron a partir de 16, pero ya tenemos la indicación a partir de los 4 años y que aún pues, no tenemos la indicación en crisis generalizadas, pero haremos algunas puntualizaciones al respecto. Bueno, inicialmente había mucho escepticismo desde la Agencia Española del Medicamento y se atrevieron a publicar en el 2016-2017 estas publicaciones donde comentaban que brivaracetam pues, no aportaba mucho con respecto al levetiracetam. A mí me tocó, de alguna forma, participar en los análisis de la IPT con el Ministerio y la verdad fue aquello duro, pero bueno, ya veis que había grandes evidencias ya cuando se comercializa en Inglaterra, en primer lugar, en el 2016, el brivaracetam, ya que es el fármaco con más experiencia en años y en pacientes en los ensayos clínicos de todos los antiepilépticos que se habían autorizado por las agencias del medicamento. Veis que cuando el fármaco se autoriza, pues ya contábamos con datos de seguridad y de tolerabilidad de casi 4.000 pacientes y con una exposición de 6.257 pacientes al año y casi 8 años de seguimiento de evolución, de eficacia y de efectos adversos. Por tanto, en la actualidad, pues ya llevamos casi 12 años de evolución desde los primeros pacientes incluidos en los ensayos clínicos y, como os cuento en nuestro centro, pues ya cerca de los 10 años de experiencia con brivaracetam. ¿Y cuáles son las virtudes de esta nueva llegada? Que ya contamos con 3 años, pero lo consideramos como nuevo porque realmente no hemos tenido ninguna incorporación reciente en estos 3 años, pues una nueva molécula rápida, sin necesidad de titulación, lo cual veremos que es muy importante y es el único fármaco que ha podido demostrar esto con datos, eficaz, con amplio espectro, seguro y eficaz en situaciones de urgencia por la presentación en formulación intravenosa, aunque ya veremos que la absorción es muy similar a la vía oral. ¿Y por qué es una nueva molécula y no es un Keppra renovado, como inicialmente se podía plantear? Porque realmente, aunque actúa modulando la exocitosis del SV2A, pues vemos que no actúa a nivel antagonizando los canales de calcio o a nivel de los receptores AMPA, que están muy implicados en los problemas de seguridad que estamos viendo después de la experiencia de estos casi 20 años con levetiracetam en los aspectos conductuales y en los aspectos del estado de ánimo. En cuanto al mecanismo de acción, ya lo comentamos, su diana selectiva es la proteína SV2A. Su función exacta a nivel de esta proteína pues, permanece desconocida, pero ha demostrado que modula la exocitosis de los neurotransmisores, como hemos comentado. En cuanto a su eficacia, pues ha demostrado ser eficaz en modelos tanto de epilepsia focal como epilepsia generalizada, incluso en modelos de ausencia que no lo había demostrado el levetiracetam. Tiene una alta afinidad y selectividad incluso mayor que el levetiracetam sobre la proteína SV2A
y, como he comentado, insignificantes efectos antagonistas por canales de calcio y receptores AMPA. Parece no modificar, o ha demostrado no modificar de forma importante el estado estacionario de las concentraciones de carbamazepina, lamotrigina, levetiracetam, oscarbazepina, topiramato y valproato, y con los inductores más potentes como carbamazepina, fenitoína y fenobarbital reduce la concentración plasmática de brivaracetam en entre un 29, 21 y 19% respectivamente, pero no se requiere ajuste de dosis cuando se toma alguno de los fármacos de manera concomitante. Es seguro en población avanzada y no puede ajustar dosis, al igual que en insuficiencia renal, y en insuficiencia hepática sí se considera utilizar una dosis máxima de 150 miligramos dividida en 2 dosis. En cuanto a su rapidez, sabemos que posee mayor permeabilidad cerebral que el levetiracetam, como se demuestra en estos gráficos, y consecuentemente un inicio de acción más rápido después de dosificación en los modelos de ratón en el laboratorio, y este inicio de acción rápido podría tener una relevancia a la hora del tratamiento del estado epiléptico, como vamos a comentar en la última parte de la presentación, o en las crisis en racimos. Ya se demostró en el Congreso de la AES del año 2013, en un póster presentado, que es más lipofílico que el levetiracetam, tiene mayor permeabilidad in vitro y en cultivos celulares en vivo, y no tiene interacción con transportadores. Más trabajos demostrando la rapidez de acción del brivaracetam debido a la mayor permeabilidad de la barrera y la ausencia de interacción y el inicio de acción más rápido. El uso pues, puede ser crucial en estas situaciones de urgencia. Aquí vemos de nuevo representado la disponibilidad de la presentación intravenosa como es más rápida en el caso del brivaracetam con respecto al levetiracetam. Parece ser que las concentraciones cerebrales tienen hasta 15-30 veces mayor afinidad con SV2A y mayor permeabilidad, una absorción más rápida, lo que se traduce en un inicio más temprano de la acción protectora frente a las crisis. Y en cuanto a, nuevamente hablando de permeabilidad cerebral, esta permeabilidad es cercana a la de los benzodiazepinas, como podemos ver, y superior a la del levetiracetam. Hay un trabajo que demuestra esto en humanos, en 4 pacientes con estudios PET, con un marcador de SV2A, y vemos que en estos estudios PET, pues, como la velocidad de penetración cerebral de brivaracetam triplica la de levetiracetam, 5,7 y 8,8 en los 2 pacientes con brivaracetam con respecto a 26 y 17 minutos en los pacientes con levetiracetam en llegar el fármaco al cerebro. Comentábamos antes en relación a la absorción y biodisponibilidad en los comprimidos, tanto los comprimidos recubiertos como la solución oral como la solución endovenosa muestran la misma área bajo la curva, mientras que la concentración plasmática máxima es ligeramente, como vemos en la línea superior, mayor después de la administración endovenosa, pero es cierto que en los hospitales o en los centros donde no haya disponibilidad intravenosa tenemos la posibilidad de administrarla por sonda nasogástrica, al igual que hacemos con la lacosamida en situaciones de crisis en racimos o epilepsia descontrolada o situación de estatus. La falta o la no necesidad de titulación, la verdad es que es muy importante, sobre todo en el paciente que acude a urgencias y que necesitamos pues, estar seguros que el paciente se va a casa cargado de medicación, que no tenemos que ingresarlo. Y esto realmente es una situación muy interesante desde el punto de vista de los estudios pivotales realizados con brivaracetam, porque como vemos, la dinámica habitual era pues, poner una dosis baja del fármaco en los ensayos clínicos e ir subiendo según la presentación de crisis o bajar según la presentación de efectos adversos. En algunos de los ensayos clínicos con brivaracetam se tomó otra metodología y realmente se puso una dosis alta de inicio o una dosis intermedia y ya se subía según la presentación de crisis o se bajaba según los efectos adversos. Esto fue exactamente lo que ocurrió con el ensayo clínico 1358, que avaló poder usar dosis de 50 miligramos cada 12 horas desde el primer día, con tasa de retención similar a estudios con dosis más bajas. Ahí vemos una representación como las semanas que necesitan los diferentes fármacos para llegar a una dosis terapéutica eficaz: carbamazepina 8 semanas, lamotrigina, lacosamida 1 semana, levetiracetam 1 semana, perampanel, topiramato 8 semanas, valproico. Ahí vemos cómo todos ellos, incluso levetiracetam, necesita un pequeño escalado
para llegar a una dosis eficaz y de inicio, ¿no? Entonces, este es los datos de los diferentes pivotales donde se objetiva cómo en este ensayo en concreto 1358 se iniciaron con dosis de 100 miligramos con una tasa de retención del 78% al año de seguimiento, siendo la tasa de retención presentada en los estudios de extensión de los PAES similar. Bueno, en cuanto a las evidencias en vida real, el estudio Brivalife, que muchos los conocéis, que lo hemos realizado liderado por el doctor Villanueva, en el que hemos participado muchos miembros de la SEP, pues vemos cómo la titulación se realizó, no hubo titulación en 30% de los pacientes. En los ensayos clínicos, por ejemplo, la titulación no se realizó titulación en un 15,5% del total de esos casi 6.000 pacientes incluidos en los ensayos clínicos y en el seguimiento, y en nuestro caso, pues un 30% con un buen perfil de tolerabilidad y resultados en cuanto a tasa de retención en el estudio Brivalife. En relación a la eficacia del brivaracetam, pues vemos que es un fármaco que en los ensayos clínicos se probó, como es habitual, en una población altamente farmacoresistente. Aquí vemos cómo un porcentaje importante de los pacientes habían tomado más de 2 fármacos y también un pool de pacientes interesante había tomado hasta 5 o más fármacos antiepilépticos. En el Brivalife igualmente hemos visto cómo brivaracetam respondió en pacientes que habían probado hasta 7, 8 y hasta 12 fármacos antiepilépticos y conseguían controlarse de sus crisis. Estos son los datos globales del pool de datos de los ensayos clínicos y vemos que con la dosis de 100 conseguíamos un 39,5% de respondedores y con la dosis de 200, 37,8% de respondedores y una libertad de crisis por encima del 5%, que es un resultado bastante interesante para los fármacos que habían salido en los últimos años, estaba por encima de ellos. También en estos estudios pivotales se vio cómo brivaracetam demuestra ser efectivo en los estudios de extensión, en la fase OLE, a largo plazo, incluso hasta pacientes que seguían con tratamiento 8 años después. Vemos cómo la tasa de retención de los últimos fármacos incorporados a la farmacopea, el que más tasa de retención tiene es brivaracetam, 79% con respecto al año, con respecto a la cosamida, 75%, o eslicarbazepina, 76%, o perampanel, 69%. Es decir, un fármaco bastante bien tolerado y eficaz porque si no, pues no se retendría, ¿no? Ahí os represento los datos en vida real. Vida real, este es el monasterio de la Rábida, también de mi ciudad, de Huelva, ese es el estado actual. Y bueno, el estudio Brivalife es un estudio retrospectivo, como sabéis, multicéntrico, de práctica clínica con seguimiento a 12 meses. Ahí están los centros que han participado y hay muchos más. Se incluyeron inicialmente en el screening 636 pacientes y a los 12 meses la tasa de retención era de un 70,4%. Y vemos que igualmente a lo que hemos comentado anteriormente en cuanto a refractariedad, vemos que un pool de pacientes importante había probado más de 4 fármacos, es decir, hasta 14 fármacos, como veis que era una población muy refractaria, incluso mayor que los incluidos en los ensayos clínicos. Vemos que la efectividad pues está en torno a un 52%, pero la libertad de crisis del 5% de los ensayos clínicos, en vida real vemos resultados de libertad de crisis de hasta un 17,5% en esa población, como comento, altamente farmacoresistente, tasa de respondedores muy similar, 40%, mejoría al 52%, y esos son los resultados en cuanto a empeoramiento, bastante bajo, el 12%. ¿Qué pasa? Que era una duda inicial. ¿Qué pasaba en los pacientes que tomaban levetiracetam? Ya veis, os comentaba antes cómo la Agencia del Medicamento decía que el paciente que había tomado levetiracetam y no había funcionado, pues no tenía sentido probar brivaracetam. Pues esto en los ensayos clínicos ya se informaba que no era así y que los pacientes NICE a levetiracetam pues controlaban algo mejor, pero con toma previa a levetiracetam igualmente tenían respuesta, e incluso los pacientes con tratamiento concomitante. En el estudio de vida real también vemos cómo la libertad de crisis
pues se consigue en los pacientes sin toma previa de LED o con toma previa de LED en menor cuantía, pero sí se obtenían resultados y, por tanto, está claramente justificado usar brivaracetam en pacientes que no han respondido al levetiracetam. Amplio espectro, pues consideramos que este tipo de diana, la SV2A, pues nos permite actuar tanto en crisis focales como en crisis generalizadas y los ensayos clínicos pues vimos como el tipo de crisis que respondía especialmente los pacientes que tomaban brivaracetam eran las crisis secundariamente generalizadas. Y esto también lo hemos visto ya en estudios publicados recientes. Esto es un estudio que demuestra ese amplio espectro del brivaracetam, un estudio retrospectivo multicéntrico con 37 pacientes y más de 6 meses de seguimiento, de los cuales 32,4% estaban en monoterapia con brivaracetam y se demostró una tasa de retención del 81% y una tasa de respondedores altísima del 83%, estando 62,2% libres de crisis. Hablamos de pacientes con epilepsia generalizada genética. 83,8% de pacientes con toma previa de levetiracetam respondieron, insistimos en ese aspecto, y que los efectos adversos de otros fármacos al cambiar a brivaracetam se resolvieron en el 79,8%, predominando los psiquiátricos, es decir, avalando de alguna forma la seguridad desde el punto de vista conductual y psiquiátrico del brivaracetam. El electro mejoró en un 52% de los pacientes. Este otro trabajo más amplio del grupo alemán del doctor Rosenau, 61 pacientes, más de 6 meses de seguimiento, también con epilepsias generalizadas genéticas, 32,4% monoterapia, retención del 69% a 6 meses, en este caso respondedores del 36%, resultados más modestos pero bastante positivos, y un 25% libres de crisis, buen resultado. No se demostró utilidad en este caso, a pesar de los estudios en animales, eficacia en 2 casos exclusivamente de estatus de ausencia, pero sí sabemos que tendremos que realizar más estudios en epilepsia de ausencia, porque en estudios en ratón, en modelos de KCNL, sí se vio una eficacia en epilepsia de ausencias. En cuanto a la seguridad, los efectos adversos más reportados pues son la somnolencia, el mareo, el dolor de cabeza y la fatiga. Sabemos que los efectos adversos es un problema importante de los fármacos, ya lo ha comentado muy bien el doctor Salas, como hasta el 78% de los pacientes que toman fármacos antiepilépticos experimentan efectos adversos, que el 45% de pacientes que toman fármacos antiepilépticos tienen hasta más de 3 efectos adversos diferentes, y que esto va a tener un gran coste y los más importantes y que van a tener más repercusión sobre la esfera conductual y sobre el estado de ánimo, y ahí se representan costes en Dinamarca de hasta 20.751 euros al año, donde se incluyen los costes directos sanitarios, costes directos no sanitarios y otros costes de pérdida de productividad o impacto en actividades de la vida diaria. Pues todo esto se puede minimizar con un fármaco como brivaracetam, ya que es un fármaco que no va a necesitar titulación, que eso es un tiempo que tenemos al paciente sin un adecuado control, o con riesgo de crisis mayores, o riesgo de muerte súbita, o riesgo de estatus, así como disminuir los efectos como la depresión, la alteración conductual y cognitiva, que son significativamente inferiores con brivaracetam. Este es un caso tipo de lo que yo pienso que vemos en la vida real, paciente de 27 años con crisis mensuales desde los 4 años, con una aura visual inespecífica y refiere dificultad para evocar las palabras. Una disnomia, se desconecta con automatismos manuales tardíos y había probado todos esos fármacos, y cuando lo recibí estaba en tratamiento con la cosamida, levetiracetam, y seguía teniendo una crisis al mes. Estaba irritable y tenía un trastorno anímico con aislamiento social. El vídeo G demostró una epilepsia focal temporal derecha y la resonancia de alto campo fue normal. Bueno, pues este tipo de pacientes y estos problemas conductuales, pues ya que los conocemos, al inicio pues eran menos claros, ya le preguntamos a la familia, al paciente, muchas veces el paciente no lo reconoce y la familia es la que se alerta de esa irritabilidad y de ese trastorno anímico, son muy frecuentes con el levetiracetam. De hecho, participé en este ensayo clínico, el estudio 1372, en el cual pacientes con efectos adversos conductuales con levetiracetam se cambiaba acción switch directo a brivaracetam y se valoraba la eficacia y la seguridad desde el punto de vista del estado de ánimo y de los aspectos psiquiátricos,
y se demostró claramente la eficacia y el mejor perfil del brivaracetam con respecto al levetiracetam. Hay más trabajos, este trabajo del grupo del Dr. Hirsch, donde ahí vemos cómo los efectos adversos durante el tratamiento con levetiracetam y depresión en azul, más de la mitad del quesito, la irritabilidad, otros efectos adversos y no efectos adversos en violeta. Y aquí vemos cómo cuando se hace un switch directo en estos pacientes a brivaracetam, pues la mayoría, más de la mitad, pues dejan de tener efectos adversos, se reduce mucho la depresión y se reduce mucho la irritabilidad. Es decir, no vamos a decir que no la produzca, pero claramente inferior. O efectos adversos durante el tratamiento con levetiracetam en el pasado, pues depresión, irritabilidad, otros efectos adversos y menos de la mitad sin efectos adversos. Y cuando efectos adversos con brivaracetam en pacientes con levetiracetam en el pasado, pues vemos que claramente se reduce de una forma casi 3/4 de los pacientes dejan de tener efectos adversos cuando se cambia a brivaracetam. Este chico que comentábamos, Raúl, no volvió a tener crisis cuando asociamos brivaracetam y si hicimos un switch directo al levetiracetam con dosis altas de 200 miligramos, se mantuvo BIMPAC y no ha vuelto a tener irritabilidad y hay una mejoría del estado de ánimo. Esto no os digo que ocurra en todos los pacientes, pero en un gran porcentaje de pacientes vamos a conseguir esta mejoría en fármacos incluso que están controlados pero que tienen ese problema y que le afectan en su calidad de vida y en su vida diaria. Los pacientes que se incluyeron en el estudio BrivaLife, voy terminando, son pacientes con mucha comorbilidad psiquiátrica. Ya comentamos que eran pacientes muy farmacoresistentes, hasta el 44,2% de los pacientes tenían comorbilidad psiquiátrica. Y en los efectos adversos a 12 meses vemos como de esos 44 pacientes solo aparecieron efectos adversos psiquiátricos en 14,3% del pool de cerca de 500 pacientes que acabaron el estudio. Vemos que los efectos adversos más frecuentes fueron la somnolencia, 11,3, la irritabilidad, 6,6, el mareo y la fatiga. No hubo efectos adversos inesperados y no se reportaron alteraciones en signos vitales ni los efectos adversos conductuales, por los que hemos comentado, 14,3. Aquí vemos cómo en los pacientes en los que se hizo un switch del levetiracetam a brivaracetam debido a efectos adversos psiquiátricos, pues vemos, eran 53 pacientes, solo 9, 17%, continuaron con efectos adversos después del cambio a brivaracetam, ¿vale? Y solo discontinuaron 3 pacientes de los que hicieron el cambio. Finalmente, hablando de la eficacia o la utilidad del brivaracetam en situaciones de urgencias, pues ya contamos con evidencia y yo creo que las mejores son las realizadas en nuestro país por el grupo del doctor Saltamarina, un estudio multicéntrico realizado en diferentes centros y liderado desde el Valle Bron, como un estudio retrospectivo de 43 pacientes, 29 con epilepsia previa, 55% con síntomas motores predominantes, crisis mayores y 44% en estatus no convulsivo. En 14 pacientes el brivaracetam como add-on precoz, primero o segundo add-on, y la dosis media de 100 miligramos por peso y día de media con 1,8 miligramos por kilo. Bueno, pues hemos visto que en este estudio la media era mayor de 1,8 miligramos por kilo, pero probablemente, revisando toda la literatura al respecto y los metaanálisis, parece que estamos cerca de entre los 2 y los 3 miligramos por kilo la dosis de carga que se debe realizar con brivaracetam. Y ahora comentaremos algún reporte más en este sentido. Brivaracetam fue efectivo en el 54%, más de la mitad de los pacientes en estatus epiléptico con respuesta en menos de 6 horas en 13 pacientes, demostrando de esa forma su rapidez y más efectivo cuanto antes se use y a dosis más altas. Mayor de 1,8, como comentaba, pero probablemente entre 2 y hasta 3 miligramos por kilo de peso. Hablamos de dosis de carga entre 300 y 400 miligramos. Brivaracetam es útil en estatus incluso cuando ya están siendo tratados con levetiracetam. Comento que estos son estudios de vida real, no son ensayos clínicos, todavía necesitamos ensayos clínicos para avalar de una forma definitiva su utilización, pero en el estatus superrefractario igualmente también hay reportes que han demostrado su eficacia o estas revisiones sistemáticas, 37 pacientes demostrando
demostrando su utilidad, o este de metaanálisis de 34 estudios con 77 pacientes con una tasa de respondedores muy similar al trabajo del doctor Santamarina, con 48% de respondedores y buen perfil de tolerabilidad. Y como conclusiones, contando los datos de nuestra experiencia en vida real, de la experiencia o de las evidencias en ensayos clínicos, el tratamiento con brivaracetam es eficaz y bien tolerado, sin efectos adversos imprevistos en más de 12 años desde su desarrollo. Los efectos adversos psiquiátricos son menos frecuentes que con levetiracetam. El inicio de tratamiento sin titulación fue factible en algunos pacientes, así como el cambio desde levetiracetam a razón de dosis de 1 a 10-15, que la tolerabilidad no se ve severamente afectada en los pacientes con discapacidad intelectual o comorbilidad psiquiátrica, datos que fueron bastante claros en el estudio BrivaLife, que los resultados a 12 meses en BrivaLife demostraron una respuesta similar a la reportada en los estudios pivotales en poblaciones menos refractarias y que la dosis terapéutica en primera toma se asoció a mejores resultados en la vida real. Los efectos adversos severos fueron detectados en pocos pacientes y que la mayoría fueron considerados leves o moderados en los ensayos y en vida real. La efectividad adicional y mayor tolerabilidad, particularmente en términos de efectos adversos psiquiátricos, fue observada en la subpoblación previamente tratada con levetiracetam. Y el cambio inmediato, el overnight switch de levetiracetam a brivaracetam, fue asociado con peor control de crisis, pero menos efectos adversos indeseables. Y los resultados en población con comorbilidades o en población mayor requieren más análisis futuro, pero somos optimistas que va a ser un buen fármaco. Y sin más, y esperando que hayáis descubierto cosas nuevas y nuevas evidencias y nuevas experiencias con brivaracetam, os doy las gracias por la atención. Pues muchísimas gracias, Juan. La verdad es que fue un repaso, ¿no?, al Briviact desde el principio, desde sus orígenes hasta los datos en vida real, que son los que al final nos gusta manejar también para ver qué hacemos en la consulta con nuestros pacientes. Tenemos una pregunta que, bueno, si quieres la contestas tú, si no te paso yo el dato, porque nos preguntan cuál es el coste día o coste mes de tratamiento con brivaracetam a dosis de 200 en España. Y yo creo... No, porque yo creo que en España no varía el precio, ¿no?, entre las dosis, entre las cajas de 50, 75 y 100. Y yo creo que la caja de 56 está en torno a unos 164 euros. Espero no confundirme, pero eso es lo que yo tengo, la idea que yo tengo. Entonces, 56 cápsulas de 100 miligramos ese precio. Vale, nos lo preguntan desde México. Nos preguntan aquí también, en casos de estado epiléptico no convulsivo, si sabemos en cuántos minutos se verían cambios en el EEG si empleamos el EEG usando Briviact. Bueno, pocos datos hay de eso. Sí es cierto que un 44% en el estudio de Santamarina tenía estado convulsivo, pero realmente ese dato no sé exactamente si se midió. No tengo ese dato. ¿Tú tienes conocimiento? ¿Tú participaste en ese ensayo, no? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que el dato concreto de los minutos no. No me consta porque me leí el trabajo recientemente, no quiero ese dato. Yo te preguntaría, mientras también el público, a ver si se anima alguna pregunta más, es en tu experiencia personal, ¿en qué casos haces titulación y en qué casos haces el switch rápido? En la consulta, no hablo de un paciente que veas con clúster de crisis o tal, sino en la consulta, ¿hay algún perfil en el que digas en este es mejor titular o en este no? Bueno, normalmente en el paciente que ya tienes antecedente o pacientes frontales que tengan riesgo de clúster de crisis o que hayan tenido estatus, pues lógicamente ahí siempre es un poco más cauto en general a la hora de hacer cambios. Pero yo no tenía problema realmente de switch y desde el principio prácticamente, porque cuando salió al mercado ya tenía una experiencia de casi 25 pacientes que habíamos seguido durante tiempo, siempre hago el subdirector, excepto en este caso puntual, que pudiese afrontar con con estatus, y no he tenido grandes problemas con este cambio, ¿no? Pero siempre lo hago directo. En relación a eso mismo, nos preguntan también un oyente, en el caso de que haya efectos adversos con levetiracetam en forma de irritabilidad, ¿cómo sería el cambio ideal a brivaracetam? ¿De forma progresiva o de forma brusca? Bueno, yo creo que lo hemos contestado. Es decir, que yo en esos casos
ni me lo planteo directo, sobre todo porque no ha comentado que sea un paciente muy farmacoresistente, sino sea más por el problema de efecto adverso, en este caso, directamente. Muy bien. Pues yo creo que, nada, agradecerte un poquito, bueno, pues toda la información que nos has aportado. Y yo creo que vamos a pasar ya a la tercera parte de la tarde, en la que podemos también profundizar en estos aspectos con todos los compañeros, ¿no? Entonces vamos a hacer un debate que lo han titulado Acercando generaciones científicas y farmacológicas, y además del doctor Salas, que estaba que ya hemos tenido la oportunidad de oírlo esta tarde, y del doctor Uranga, pues tenemos con nosotros a otros dos ponentes, la doctora Braira y el doctor Cabezudo. La doctora Laura Braila es epileptóloga joven, pero con gran experiencia ya acumulada, ya que está en un centro que maneja un gran número de pacientes con epilepsia y que además es la secretaria del Club de Epileptólogos Jóvenes de la Sociedad Española de Epilepsia y trabaja en el Vall d'Hebron. Y bueno, pues independientemente de eso, bueno, pues su trabajo se centra también en el estudio de la epilepsia vascular, del estado epiléptico y de los fármacos. Y el otro ponente que se une también al debate es el doctor Pablo Cabezudo, que trabaja en el Departamento de Neurología del Hospital Regional Universitario de Málaga, un centro también cada vez más pujante en el tema de la epilepsia, y que también es un joven epileptólogo. Aquí lo de acercar generaciones, hay dos que pertenecen al Club de Jóvenes Epileptólogos y otros 3 que no podemos, y que también, bueno, pues hasta ahora ha centrado sus intereses en la epilepsia autoinmune y también ha sacado recientemente trabajos viendo la relación entre epilepsia y COVID, ¿no? Aprovechando, ¿no?, la situación actual. Entonces, bueno, pues daros las gracias a todos y yo empezaría el debate con esto de acercar generaciones científicas preguntándoos un poco, ¿no?, sobre cuál es el hito científico de epilepsia que más os ha impactado a cada uno y el hito farmacológico. Bueno, empiezo yo, ¿no?, a contestar la pregunta. Primero, enhorabuena a los dos ponentes por las charlas, me han gustado mucho, y a la SEP y a UCB por contar conmigo, y a Siana por moderarlo todo, ¿no? Y en cuanto a la respuesta a tu pregunta, en principio, bueno, yo creo que ahora mismo el hito para mí más importante es algo que realmente se está gestando ahora mismo, ¿no?, que todavía se está produciendo y que todavía está en una fase muy inicial, que sería el hecho de una medicina de precisión en la epilepsia, ¿no? Yo creo que con el descubrimiento de que el síndrome de Dravet era debido a una mutación genética concreta, yo creo que ahí se abrió un campo muy importante a la hora de ver y de buscar fármacos que vayan dirigidos directamente contra la enfermedad, como ha dicho antes Javier en su charla, y no solamente contra las crisis. Yo creo que eso es el campo que hay ahora mismo en epilepsia, uno de los más importantes que existe. Muy bien. Laura. Sí, bueno, me uno a los agradecimientos que ha hecho el doctor Cabezudo, y respecto a, bueno, destacar algún hito más histórico, me remontaría más a, ¿no?, en referencia a toda la ponencia del doctor Salas, pues quizá destacar a nivel de pruebas diagnósticas del transprograma en su momento, ¿no?, que sería como la prueba inicial que permitía registrar actividad cerebral y objetivar pues una clínica, unos síntomas de los que también se había dudado de la organización de la organicidad de la propia enfermedad. Juan. Sí, yo en cuanto al hito científico, tú sabes que a mí me gusta mucho la cirugía de epilepsia y realmente el trabajo que me ha marcado fue el trabajo de la salud del año 2021 la utilidad de la cirugía de epilepsia la epilepsia lóbulo temporal. Creo que ese ha sido el trabajo más importante y el primer trabajo de una evidencia 1A en cirugía de epilepsia, y por desgracia pocos más se han sacado del entonces. Entonces, en el campo de la cirugía funcional de epilepsia, casi nunca he visto, y yo lo tengo ahí marcado como una de las cosas más importantes. Y por último, el doctor Salas. Pues mira, hemos coincidido un poco, ¿eh? Yo creo que el avance, no sé si científico, pero tecnológico, es la ilusión de los que nos precedieron. En los años 80 no era posible grabar en vídeo
a un paciente mientras tenía una crisis epiléptica, sino que era en registros de papel y el vídeo lo hacía el observador, iba describiendo con todo detalle lo que veía en aquel momento y evidentemente no se podía repetir. Ni el trazado electroencefalográfico se podía ver con montajes diferentes, ni tampoco la visión del paciente. Y fue con la irrupción de lo que es lo que hoy llamamos vídeo EEG, es decir, los jóvenes seguramente pues sí que lo apreciáis, pero quizá no lo apreciéis tanto como una persona que en su momento pues solamente tenías la descripción detallada de las crisis y en el mejor de los casos un registro EEG hecho a papel. O sea, la videomonitorización sin duda es el sueño alcanzado para los profesionales que nos dedicábamos o que se dedicaban a la epilepsia. Ojalá hubiese tenido esto el profesor Gastón o que hubiese visto pues las crisis de esta forma, ¿no? Que para nosotros es fácil mirar para atrás, volver a mirar, poner la cámara lenta, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto al avance científico, también coincido, es decir, si nosotros nos remontamos a los años 80 y vemos a la doctora Charlotte Dravet cómo describió lo que ella llamó la epilepsia mioclónica severa, pues era simplemente ver pacientes en aquel momento lactantes o niños pequeños que tenían una epilepsia mioclónica. Y allí se distinguió en el Centro Saint Paul de Marsella los niños que iban bien y los niños que iban fatal. Y aquello lo llamaron epilepsia mioclónica severa y lo otro lo llamaron epilepsia mioclónica benigna del lactante. Y eso era lo que había. Y se grababan en una cámara de cine y se veía el electroencefalograma con poligrafía cómo tenían fundamentalmente mioclonías y crisis atónicas esos niños. El descubrir que esto es una enfermedad genética, yo creo que es, como ha dicho nuestro amigo Pablo, pues es uno de los avances que nos da paso al sueño de decir, pues vamos a hacer un tratamiento sobre los genes. Aquí nos apunta, ¿no? Un oyente, Sergio Córdoba, que dice que había un sistema, ¿no?, con cámaras de cine de 16 milímetros y espejos para sincronizar el registro en papel en 1987, ¿no? Lo ingeniosos que había que ser, ¿no?, para exprimir la información, ¿no?, en beneficio de los pacientes. El amigo Sergio Córdoba, al cual saludo desde aquí, pues coincidimos precisamente en Marsella, en el Centro Saint Paul, y efectivamente allí veían a los pacientes cómo tenían las crisis con diferentes espejos que podían ver a la vez el electroencefalograma y a la persona que estaba teniendo una crisis. O sea que totalmente de acuerdo. Bueno, pues si cambiamos ya un poquito de tema, ¿no?, y nos vamos propiamente a los fármacos antiepilépticos, con todas las novedades que hay hoy en día y camino de esa medicina de precisión, ¿le queda algún papel a los fármacos antiguos en el tratamiento crónico de la epilepsia actualmente y en el agudo? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, que sobre todo hay uno que todos conocemos, que es el ácido valproico, ¿no? Y que de momento en epilepsia generalizada sigue teniendo un papel muy importante, aunque no lo podamos utilizar ahora mismo en mujeres en edad fértil, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que debe de investigarse también un poco más por ahí e intentar realizar modelos animales de epilepsia diferentes a los que ya estamos utilizando, ¿no? Para intentar buscar fármacos que tengan esa eficacia en todo tipo, ¿no? Porque con el ácido valproico te vale para todo tipo de crisis, tanto la tonicoclónica, la mioclónica, la ausencia, ¿no? Y es difícil que un fármaco actualmente te haya demostrado todo, que pueda ser capaz de ser eficaz en todo tipo de crisis. Si bien es verdad que yo, como ha comentado Juan en su charla con el tema de la ausencia, yo tengo una buena experiencia con brivaracetam y la ausencia, sobre todo en epilepsias de ausencia juveniles, que suelen ser epilepsias muy difíciles de controlar. He visto que el brivaracetam puede ser un fuerte. Sí, yo coincido con Pablo lo que decía con el ácido valproico, porque sí que es cierto que aunque muchas veces queramos cambiar, sobre todo en pacientes, ¿no?, con epilepsias generalizadas y de dar fármacos y de para qué cambiarlo por alguna nueva generación, muchas veces, bueno, tienes que volver a administrar ácido valproico porque no responden a los nuevos fármacos.
o a veces te encuentras a pacientes que, ¿no?, derivados como fármacos resistentes que han probado muchos fármacos de nueva generación y que pues quizá pruebas alguno más, pues desde volver a probar Tegretol o Fenitoína y responden cuando no han respondido a otros nuevos. Pero sí que creo que tienen más papel en algunas epilepsias farmacoresistentes más a nivel crónico que no en el tratamiento agudo, ¿no? Que en el tratamiento agudo quizás sí que priorizas pues un fármaco de amplio espectro no tenga esa necesidad de titulación y con efectos adversos potencialmente graves y que puedas administrarlo con mayor rapidez. Bueno, ahí tenemos los datos del SANAC, ¿no? Es decir, que hace menos de 10 años Tegretol y Valsartan fueron los que ganaron la batalla. Es decir, que realmente hay que tenerlos en cuenta, no como terapia de inicio, por supuesto, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Yo, de hecho, es difícil que mando a operar a un paciente que no haya probado carbamazepina en epilepsia focal, sin duda. Es decir, que no lo vamos a poner de inicio, pero siempre lo debemos de tener en cuenta. Por tanto, yo creo que olvidar no se pueden olvidar. De acuerdo, no, totalmente de acuerdo con los otros tres. O sea que sí, no hay que olvidar a los antiguos, aunque hay que apuntarse a los nuevos antiepilépticos. Y si pasamos entonces de los antiguos a los novísimos, por conocer vuestra experiencia particular, ¿qué lugar ocupa en vuestro tratamiento a largo plazo, ¿no?, tratamiento crónico de la epilepsia, el brivaracetam, tanto en epilepsias focales, ya sea en politerapia o en monoterapia o en epilepsias generalizadas? En el tratamiento crónico, ¿cómo lo posicionáis o cómo lo veis? Bueno, pues como he comentado, brivaracetam la verdad que al valer para prácticamente todo tipo de crisis y es uno de los fármacos que suelo utilizar como un primer add-on, ¿no? Sí es verdad que en el único punto en el cual yo aún todavía suelo usar levetiracetam antes que brivaracetam es mujeres que quieran quedarse embarazadas, ¿no? Porque aunque con brivaracetam no se haya habido ninguna alerta, no se haya visto que haya provocado todavía nada a nivel de algún problema a nivel de embarazo, sí es verdad que con levetiracetam tenemos muchísima experiencia y yo creo que ese es en el único punto en el que yo, por ejemplo, utilizaría un levetiracetam antes que un brivaracetam. Pero brivaracetam suele ser uno de los fármacos que yo más suelo utilizar en la práctica clínica diaria. Sí, yo la verdad que cada vez lo utilizo más. También es el perfil en pacientes con epilepsia focal. Sí que, bueno, al inicio si pensabas en aquellos pacientes únicamente que ya habían presentado efectos adversos relacionados pues con trastorno de estado anímico, con levetiracetam, que hacías el switch a brivaracetam y sí que veías que realmente mejoraban. Y ahora también muchas veces pues como primer add-on y a veces pensando en pacientes que ya de inicio te explican pues que tienen, ¿no?, pacientes que ya tienen antecedentes de depresión o que tienen pues un perfil que pensarías que se pueden beneficiar antes de brivaracetam. Y en epilepsias generalizadas pues también lo mismo, aunque sí que es cierto que no tenemos suficientes datos para saber si los potenciales efectos teratogénicos en mujeres fértiles en el embarazo, pero sí que es una alternativa en pacientes en los que necesita retirar repaquina. Bueno, yo creo que está bien, que en todos los aspectos el tema de la titulación es muy importante y el perfil de seguridad pues es claramente mejor que el levetiracetam. Llevamos desde el 2001 utilizando levetiracetam, 19 años, y cada vez vemos más claro que la depresión y la irritabilidad y los trastornos de conducta, el nerviosismo, es muy frecuente. Es decir, que en mi experiencia creo que está por encima del 50-60%. La tolerabilidad en el paciente mayor pues también es mucho mejor de mi experiencia de brivaracetam con levetiracetam. La hipersonia pienso que es menor. Es decir, que yo creo que tenemos todos los argumentos en ensayos clínicos y en vida real para empezar a usarlo muy precozmente, como ha dicho Pablo. Es decir, que es un fármaco con un buen perfil para un add-on precoz, tanto en epilepsia, sobre todo en epilepsia focal por evidencia y en epilepsia generalizada cuando otras opciones no hayan funcionado por evidencia, pero realmente pensamos que ya con la experiencia que tenemos con otros fármacos como el levetiracetam en su eficacia generalizada, pues va a ser una
una buena opción casi con toda seguridad, y ya he presentado ahí varios trabajos con más de 100 pacientes donde se demuestra tasa de respondedores de casi el 90%. Es decir, que se espera una eficacia muy clara de este perfil de epilepsia generalizada, pero que sin duda va a ser un fármaco muy bueno para una edad precoz y debemos pensar en él muy rápido. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Quizá una cosa que también vale la pena reflexionar, prácticamente con todos los nuevos antiepilépticos ocurre, no sabemos bien qué dosis hay que utilizar. Si os fijáis, tenemos dos opciones en terapia de inicio, por ejemplo, con levetiracetam. ¿Cuánto le damos a un paciente con una primera crisis al cual le ponemos levetiracetam? ¿Le ponemos 1000 miligramos? ¿O le ponemos 2000? Generalmente, pues tú le pones 1000 y cuando tenga la siguiente crisis le subes a 1500 o a 2000 e incluso con una tercera crisis hasta 3000. Es decir, no tenemos un rango de dosis. Lo mismo puede ocurrir con brivaracetam, porque claro, lo que sí que está claro es lo que nos ha demostrado Juan en su exposición, de que es un levetiracetam muy mejorado, aunque no sea exactamente la misma molécula, pero tiene más eficacia, menos efectos adversos. ¿Pero qué dosis damos? Empezamos con 100 miligramos, subimos a 200 a todos los pacientes, incluso los ancianos, o nos atrevemos a subir más la dosis y después ya bajaremos. Es una de las, yo creo, de las cuestiones. ¿Cuál es la táctica mejor? ¿Poner una dosis alta y después bajar si la respuesta es buena? ¿O poner una dosis media y si tiene crisis, subir? Esta segunda opción parece bastante arriesgada. A ver qué opina. Bueno, Supongo que va a depender de la situación, es decir, no es lo mismo el paciente en urgencias, el paciente en la consulta, un paciente controlado que se cambia por efectos adversos, que ya te digo que el switch se puede hacer directo, pero las dosis, se puede usar dosis más bajas, ¿no? Yo lo que sí veo que llegamos a dosis mayores que la recomendada en ficha técnica en la práctica clínica, con unos resultados, con una tolerabilidad también bastante buena, hasta dosis de 300 miligramos. Pero bueno, yo suelo empezar, lo normal es empezar con dosis de 100 miligramos, participamos en ese ensayo y realmente cogimos experiencia empezando con dosis eficaces y normalmente intento llegar a 150 cada 12, en 75 cada 12, 150 al día en todos los pacientes. Y ya según la evolución, pues llegaremos a 200, incluso a dosis más altas si se tolera y no hay respuesta, ¿no? De acuerdo. yo cambiaría un poquito de tercio ahora para centrarnos en otro aspecto que también últimamente está mucho de moda, aunque siempre ha estado sobre la mesa, ¿no? Que es la importancia de las crisis que evolucionan a tónico-clónicas bilaterales, ¿no? Las crisis, las convulsiones de toda la vida, por los mayores riesgos que implica, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cómo abordamos a estos pacientes? ¿Que hay una diferencia en cómo tratamos a los pacientes que tienen más este tipo de crisis o no? ¿Hay algún fármaco que nos pueda aportar algo en concreto? ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen generalizaciones secundarias de una manera habitual? ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Como te han enfocado a ti, por eso... Adelante. Bueno, a ver, ahora, en mi opinión, ahora están como más de moda las crisis que llamamos secundariamente generalizadas, quizá porque han salido fundamentalmente dos fármacos con potencia con esto, que es el brivaracetam y el perampanel, y por otro lado por el problema del SUDEP, ¿no? Que efectivamente el SUDEP existe, el SUDEP ha existido y además te da un disgusto enorme cuando te llaman por teléfono de que un paciente tuyo que lo conoces bien pues ha fallecido de forma inesperada. Eso es Pero, evidentemente, yo creo que preocupan todos los tipos de crisis. Las más aparatosas son estas, pero afortunadamente, como hemos visto en las diapositivas, pues los fármacos nuevos, si actúan en algún sitio, son en las crisis secundariamente generalizadas. Yo no creo que el hecho de que tenga un paciente una crisis secundariamente generalizada te obligue a dar unos tratamientos más contundentes. Creo que a veces aciertas con el primer fármaco y ya no tiene más crisis. O sea que no sé qué opinan los demás.
Estoy de acuerdo. Siana, hay un par de preguntas para que no se pase. Sí, estoy viendo, sí, era por ver un poquito esto. La última se acaba de incorporar ahora, ¿no? Que la conteste el que quiera. Brivaracetam, si tenemos que preocuparnos por la hiponatremia o por el rash severo. Bueno, yo creo que los casos son muy descritos, por lo menos la hiponatremia, y el rash tampoco tenemos experiencia ni en vida real ni en ensayo clínico. Nosotros sí tenemos algún conocimiento de esto. No sé si lo de la hiponatremia será porque al aumentar brivaracetam parece, ¿no?, que en conjunto con carbamazepina podría aumentar los niveles del epósito de carbamazepina. Pero no sé, yo no he tenido ningún paciente, vamos, tampoco recuerdo que tenga alguien con carbamazepina y brivaracetam ahora mismo, pero seguro que no he tenido una hiponatremia, por brivaracetam. No, yo tampoco. Algún paciente sí que está con los dos fármacos y la verdad que ahora no recuerdo ningún paciente que haya hecho ninguna hiponatremia y rash severo tampoco. Y en cuanto al rash severo, yo creo que no hay ningún antiepiléptico que no haya hecho en algún momento una reacción de hipersensibilidad con un rash. O sea que probablemente la proporción es muy baja y le ha tocado a este colega, pero habitualmente tiene un muy bajo porcentaje de reacciones de este tipo. Y la hiponatremia yo no he visto nunca por brivaracetam, pero bueno, tampoco. Hay un problema que sí ha aparecido en el tema de plaquetas, y yo lo he estado viendo a conciencia porque tuve alguna plaquetopenia importante con levetiracetam y no he visto casos en este sentido. No sé si tenéis alguna experiencia. De trombopenia, dices, no. En principio no he visto yo nada. Con el levetiracetam sí es verdad que he visto algunas trombopenias, pero casi nunca tampoco son muy severas, muy de estas. Pero con brivaracetam ni eso. No he visto así toxicidad hematológica, no he visto. Sí he visto algún rash aislado, pero una cosa muy leve de decir, mira, me salió una roncha y tal, me lo dejé de tomar y ya está. Pero tema de toxicidad hematológica no he detectado. Vale, estamos acabando ya, estamos en el tiempo ahí un poquito justo. Sí que me gustaría preguntaros, porque, bueno, pues por desgracia estamos en la situación que estamos, en la pandemia, ¿no?, por el SARS-CoV, y esto ha obligado a que a veces tengamos que adaptar las formas de hacer las consultas y la telemedicina. Yo quería preguntaros si precisamente el hecho de tener que consultar, pues, de forma telemática cambió nuestros hábitos de prescripción, o tendemos a cambiar más, cambiar menos, cambiar por fármacos que sean fáciles de cambiar, o esto, ¿cómo lo hacemos? Sí, yo creo que sí que, al menos en mi caso, sí que ha cambiado un poco la forma de prescribir, porque por teléfono es más, bueno, entiendes a prescribir fármacos que sean más fáciles de titular al menos, o de que el paciente entienda lo que se tiene que tomar en casa, menos probabilidad de efectos adversos inesperados, y también intentas ser más conservador, ¿no? Evitar pues eso, que acudan a urgencias más de lo necesario. ¿Y la experiencia del resto? Yo en principio no he hecho cambios realmente mucho, porque normalmente suelo utilizar los fármacos de segunda o tercera generación, los fármacos modernos, que se toman 1 o 2 veces al día, y en principio por ese aspecto no lo he hecho. Sí es verdad que puede tener un inconveniente esto de usar fármacos modernos, y es cuando tienes pacientes, por ejemplo, que vienen de Marruecos. Estos pacientes, he tenido ya algunos de ellos que se han quedado confinados en Marruecos y no encontraban estos fármacos, ¿no? Y entonces han tenido un mal control de crisis estando en Marruecos, y he tenido que volverle a prescribir fármacos antiguos que se han podido encontrar allí, ¿no? Ajá. Pero en principio yo no, por el resto de cosas, no he cambiado mi manera de prescribir. Claro, eso aquí en el norte no nos pasa. No pasa, ¿verdad? Está bien. Muy bien. Y ya para acabar, y también al hilo de una pregunta que nos han hecho al principio del debate, pero que luego quedaba fuera de contexto para hacerla también, ¿no? Nos preguntaban qué papel va a jugar la neuroestimulación y el registro individual de crisis con los nuevos aparatos en un futuro próximo. Y al hilo de esto, yo quiero ya que para acabar me digáis cómo veis el futuro de la epilepsia, y que probablemente
Lo que antes estudiábamos como teórico o sí que aplicamos en consultas de epilepsia con las medicinas de precisión, ya sea neuroestimulación o no, cada vez sea más importante ir al síndrome epiléptico porque tendremos un tratamiento para el síndrome epiléptico si lo diagnosticamos, ¿no? Entonces, ¿cómo veis globalmente estos dos aspectos? Pablo. Nada, yo estaba esperando a ver si alguien contestaba. Pues nada, como comentaba al principio de la charla, ¿no? Que en principio cada vez están saliendo papers más interesantes, mucho teórico, pero he visto algunos recientes incluso que están cogiendo para ver realmente cuáles pueden ser las causas de la epilepsia, ¿no? Hay muchos pacientes que, como ha dicho antes Javier también, que el hecho de que haya un síndrome epiléptico por una mutación monogénica es rarísimo, ¿no? Y tenemos muchos pacientes con epilepsia que no sabemos la causa y probablemente tenga alguna causa poligénica y están haciendo cultivos están viendo, ¿no? Haciendo como cultivos de neuronas de estos pacientes para ver por qué en ellos se puede provocar esta actividad epiléptica e intentar dirigir eso luego a ciertos a modelos animales y modelos humanos, no humanos en sí, sino in vitro en células, en neuronas de epileptogénesis, ¿no? Yo creo que vamos por ahí. En cuanto a la estimulación profunda a nivel de... No tengo experiencia como para opinar, pero en cuanto a los dispositivos de registro, yo creo que algo muy interesante, ¿no? Salió hace poco, ¿no? Anunció el de Tesla, anunció este dispositivo electrónico que se pone a nivel cerebral y que en principio podría tener algún papel potencial en un futuro para investigar, ¿no? Y ver realmente por qué en ocasiones los pacientes con epilepsia tienen crisis, otras veces no tienen crisis y qué es ese último desencadenante o ese último detonante que hace que provoque que un paciente acabe sufriendo una crisis. Yo creo que hay muchos campos por investigar, mucho campo por investigar y muchas ramas. Sí, yo creo que en la neuroestimulación todavía queda bastante camino por recorrer. La estimulación vagal pues una técnica claramente eficaz, pero sí es cierto que es un tratamiento paliativo y que mejora las crisis, que nos permite reducir los fármacos, que cognitivamente parece que va bien y anímicamente igualmente, pero que al fin y al cabo es un tratamiento, pues eso, con unos fines paliativos, al igual que la estimulación cerebral profunda o que la estimulación del NeuroPace, ¿no? Que tantos años llevamos hablando de él y todavía no tenemos la oportunidad de que haya llegado a Europa y está limitado su venta a Estados Unidos porque son equipos bastante caros y siempre con una utilidad más paliativa que curativa. Es decir, que yo creo que el futuro en cuanto a tratamiento está más centrado en el desarrollo de las nuevas terapias con ablación láser e incluso más con terapia de ultrasonidos de alta intensidad, que es lo más desarrollado o ahora mismo en investigación, en ensayos clínicos con HIFU, la terapia que se usa en el tratamiento del temblor, de la distonía, que se está desarrollando en epilepsia y que consiste en localizar el foco y producir un calentamiento a una temperatura determinada y lesionar el foco, y esto para lesiones pequeñas pues ya está eso en ensayo clínico, tipo heterotopias, lesiones tipo martoma hipotalámico, y habrá que ver el futuro en lesiones Para ir acabando, Laura y Javier, y así ya nos vamos. Yo creo que sí que el futuro, independientemente de la rama de tratamiento, tendrá que ser pues, individualizado, ¿no? Y más dirigido, pues, tanto desde el punto de vista más genético o en el caso de teología más estructural, pues poder coger más de epilepsia, poder encontrar algún diana molecular más hacia un más curativo y poder hacer el curso de la enfermedad y no solo como tratamiento sintomático de las crisis. Y para terminar, doctor Salas. Bueno, yo si me permitís diría, el futuro seguro que a vosotros los jóvenes os dará unas sorpresas muy agradables en cuanto a avances en el tratamiento, pero hay quizá tres cosas interesantes que deberíamos mantener. Una es la historia clínica, porque es importante. Dos, que en los cursos clínicos y en las historias de hospital pues esté detallado lo que le pasa al paciente, y sobre todo la última, que el paciente tenga en su móvil un informe clínico
del tipo de epilepsia que tiene, e incluso la resonancia magnética o un trazado electroencefalográfico que lo tenga el propio paciente y que te venga a la consulta con el móvil y toda la información. Eso yo creo que sería uno de los avances que me haría mucha ilusión todavía verlo en la vida profesional. Pues la verdad es que es medicina que debería ser ya casi del presente, ¿no? Con los medios que tenemos, pero aún no está ahí. Bueno, pues agradeceros a todos vuestra presencia aquí, vuestra participación, vuestra colaboración, agradecer de nuevo a UCB el continuar ayudando a estas actividades docentes y a la SEP por organizar también este tipo de actividades y hasta el jueves que viene, me creo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. En el mundo en constante cambio en el que vivimos y en el que las soluciones de gestión de la asistencia sanitaria para los pacientes, sus cuidadores y los profesionales de la salud también están en constante evolución, en UCB hemos identificado la necesidad de pacientes, cuidadores y profesionales de la salud de ser capaces de gestionar con éxito las expectativas que tienen acerca de la experiencia con su tratamiento. UCB Cares es un servicio de UCB Pharma para dar soporte al paciente disponible para todas las personas a las que se ha prescrito un medicamento de UCB, así como para sus familiares, cuidadores y para profesionales de la salud que gestionan su tratamiento, respondiendo preguntas sobre cualquier medicamento de UCB que le hayan prescrito. UCB Cares le ofrece a usted y a los profesionales de la salud que le atienden un solo punto de contacto para apoyarle durante su tratamiento con medicamentos de UCB y otros servicios relacionados. Puede contactar con UCB Cares visitando nuestra web UCB Cares, un equipo que proporciona soluciones para pacientes,